Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de amplificadores operacionales, voy a proceder a resolver este ejercicio en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine el valor de la tensión en la salida de la misma. Bien, nosotros para resolver esto podríamos, por ejemplo, empezar a observar qué tipo de configuraciones conocemos acá. Bien, por ejemplo, estos dos amplificadores operacionales, así como están conectados, corresponden a lo que es la configuración del tipo seguidor de tensión. Es decir, que acá tenemos dos seguidores de tensión. Estos son seguidores de tensión. Bien. Y esta otra etapa también la conocemos. Sabemos que es un amplificador diferencial. Un amplificador diferencial. Bien. Bueno, ya conocemos eso. Ahora, observemos una cosa. ¿Nosotros qué sabemos del amplificador diferencial? ¿Qué es lo que conocemos o sabemos de ese amplificador? Que la tensión a la salida es igual a ¿qué? A una constante que es igual al cociente entre la resistencia de este resistor y la de este, o la de este y la de este, multiplicado ¿por quién? Por la diferencia de tensiones que hay aplicado en las entradas de dicho diferencial. Si a esta de acá la llamamos B sub X, a la tensión en este nodo, que sería la tensión en una de las entradas, y acá la llamamos B sub Y, nos va a quedar acá B sub Y menos B sub X. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ¿quiénes son BY y BX? Bueno, sabemos que estos son seguidores de tensión. ¿Qué característica tenía o cuál era una de las características del seguidor de tensión? Que la tensión a la salida es igual a la tensión en la entrada. Es decir, que si acá tengo BX, significa que acá en este nodo también tengo la tensión BX. Si acá tengo la tensión B sub Y, significa que en este nodo de acá también tengo la tensión B sub Y. ¿Bien? Perfecto. Entonces, prácticamente todo esto se reduce o se resume en determinar quiénes son las tensiones Bx y B sub Y. Bien. Ahora, ¿qué otra característica tenían los seguidores de tensión? Que su resistencia de entrada era infinita, con lo cual por acá y por acá no se deriva corriente alguna, es decir que 0 ampere, 0 ampere. Con lo cual, esta red de acá ni siquiera se entera de lo que hay conectado a la derecha. Bien, esta red no sabe o no conoce todo lo que está conectado acá. Bien, es decir que yo a esta red de acá, si la dibujo, me va a quedar algo así. Acá tengo la tensión a la entrada, P sub I. Acá tengo que estos tres resistores son iguales. Yo sé que acá tengo la tensión B sub X y acá la tensión B sub Y. ¿Qué observamos nosotros? B sub Y es la caída de tensión en este resistor de acá. Es decir que esta es B sub Y. Y B sub X es la tensión que hay entre este nodo y tierra. Sería, como decir, la suma de caída de tensión en este resistor más la de este. Entonces B sub X es todo esto. Bien. Así como está esto, nosotros podemos calcular esas tensiones empleando lo que es el método de los divisores de tensión. Bien. ¿Cómo se haría eso? Simple. Miren, observen. Si yo quiero determinar la tensión B sub Y, simplemente aquí era igual a B sub I por la resistencia a la cual le quiero calcular la tensión, que sería esta R de acá, dividido la suma de todas las resistencias. Como esto está en serie, me queda 3R. Bien, es decir, que esto me va a dar B sub I sobre 3. B sub I vale 6 voltios, entonces yo tengo 6 dividido 3, tengo 2 voltios acá.
Si quiero determinar la tensión B sub X, ¿qué es lo que tengo que hacer? B sub X es la tensión que hay, recuerden, entre este nodo y tierra. Y yo entre este nodo y tierra tengo una resistencia 2R. Entonces me va a quedar B sub I por 2R dividido la suma de los tres resistores, que esto es 3R. Es decir, me va a quedar 2 tercios de B sub I. O sea, 2 tercios por 6. 2 por 6, 12 dividido 3, 4. 4 voltios. Bien. Con lo cual ya tengo los valores de B sub X y B sub Y. Bien. De acá, nosotros deducimos que este R con este se van y la tensión a la salida es simplemente 2 veces el valor de la diferencia de las tensiones en la entrada del diferencial. Con lo cual, yo voy a escribir acá, la B sub O va a ser igual a ¿quién? A 2 veces, ¿quién? ¿Quién es B sub Y? 2 voltios menos B sub X, que son los 4 voltios. Bien, es decir, que B sub O es 2 por ¿quién? 2 menos 4 es menos 2. Entonces B sub O vale menos 4 voltios. Bien, es decir, que la tensión a la salida de esta red, es decir, esta B sub O, son menos 4 voltios. Bien, en realidad el análisis es muy sencillo. Bien, ya conociendo las configuraciones, sabiendo cómo trabaja esto, es súper sencillo resolver este tipo de ejercicio. Lo que yo voy a hacer ahora es simular esta red circuital en el software Multisim para corroborar el resultado que acabo de obtener ahora, es decir, estos menos 4 voltios. Bien, me remito a eso en un momento. Bueno, gente, nos encontramos en el software Multisim, donde tenemos armada la red bajo análisis. Acá observamos que a los resistores les tenemos que dar un valor, obviamente. Como sabemos que estos 5 resistores son iguales, les doy o adopto el valor de resistencia de 1 kilo ohm. Y además recuerden que estos otros resistores tenían que tener un valor igual al doble de los otros. Es decir, que si estos de acá tienen 1 kilo ohm, estos de acá van a tener, por supuesto, el doble, es decir, 2 kilo ohm. Tenemos también un voltímetro conectado al nodo de salida de la red para poder visualizar el valor de la tensión que yo tengo en este nodo. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es simular la red esta bajo análisis para de esta forma corroborar lo que yo calculé hace un momento. Bien, procedo a hacer eso. Observamos que efectivamente tenemos una tensión de menos 4 voltios a la salida de la red circuital. Bien, corroborando efectivamente lo que yo calculé hace un momento. Cabe aclarar que algo que se vio en el cálculo que yo hice hace un momento es que la tensión a la salida no depende de la resistencia de ninguno de los resistores. Bien, es decir, que no depende del valor de ninguno de estos de acá. Lo único que se tiene que mantener es la relación que hay entre los resistores. Es decir, que estos 5 resistores sean iguales y que estos dos de acá tengan un valor de resistencia igual al doble de la resistencia de los otros. Es decir, que si estos 5 son de resistencia R, estos dos de acá tienen que ser de resistencia 2R. Bien, solamente eso. Bueno, gente, espero que les haya gustado este pequeño video, que lo hayan comprendido y que les sirva. Más adelante volveré a subir videos de este tema y hasta luego.